Hola chicos, ¿cómo están? Espero que súper bien. Aquí les estoy grabando el video de la segunda parte de nuestro prototipo de una acción narrativa interactiva. Ya, en esta segunda parte, tal cual lo vimos en clase, vamos a hacer que después de la cinemática inicial, nuestro personaje pueda interactuar con objetos o diferentes tipos de medios. En este caso queremos que interactúe con sonidos, a lo mejor luces o animaciones, ¿ya? Eso es lo primero que vamos a hacer, y lo segundo que vamos a hacer es activar de alguna manera una cinemática final, ¿ya? Entonces básicamente con eso ya vamos a tener todo nuestro prototipo de una cinemática inicial, zona interactiva, que además nuestro personaje interactúe con otros objetos y más el control del jugador, y al final una cinemática final, ¿ya? Entonces, para empezar, la forma que le voy a mostrar ahora no es la única forma, ¿ya? Si ustedes revisan por ahí otras fuentes, se van a dar cuenta que hay muchas formas de hacer esto. Ya les voy a mostrar una que creo que puede ser a lo mejor un poco más cómoda para partir, ¿ya? Entonces, lo primero que vamos a hacer es que revisemos nuestra cinemática inicial, ya la que está en el primer video. Como ven acá, a nuestro monito, nuestro personaje, aquí se me acerco. Como pueden ver, teníamos este personaje que básicamente es nuestro personaje que tiene las animaciones de la cinemática inicial. Y además, este personaje, ¿no es cierto? Como ven acá, tenía el código de movimiento, ¿ya? Que para una primera etapa funcionaba súper bien, ¿ya? Pero, ¿qué es lo que pasa? Nosotros ahora lo que queremos es que nuestro personaje se vuelva interactivo. No interactivo de que yo lo controle con las teclas, sino yo quiero que mi monito, mi personaje, interactúe con otras cosas. Por ejemplo, con un sonido, una música, etc. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Para que mi personaje se vuelva interactivo, le tengo que atachar componentes. ¿Componentes como cuál? Si aquí, por ejemplo, le decimos add component y, por ejemplo, le decimos rigid body, le tengo que atachar un componente de rigid body, recordando que el rigid body es un componente que entrega propiedades físicas e interactivas a objetos bidimensionales o tridimensionales. Entonces le podríamos dar un rigid body, por ejemplo, ¿ya? Y además, por ejemplo, también le podríamos dar un collider. Eso va a permitir que básicamente mi personaje pueda colisionar con otros objetos, ¿ya? Pero ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, le voy a dar un Capsule Collider. Si a mi personaje, ¿no es cierto?, que ocupé en la línea de tiempo, ¿ya? En la línea de tiempo inicial, yo le doy esos dos componentes, ¿ya? El Rigid Body y el Capsule Collider. Miren lo que pasa al minuto de colocarle play. Como pueden ver, el personaje desapareció, se teletransportó, se fue para cualquier lado, ¿ya? ¿Por qué pasa eso? Porque obviamente acá tenemos una línea de tiempo que está calculando básicamente humanoid, que son clips de animación, y yo a esto, básicamente a todo eso le estoy cargando más un rigid body que tiene que ver con propiedades físicas, y más encima, para más remate, le estoy cargando un collider que hace que el objeto, al tener física y peso, colisione con otro. Entonces ahí hay una especie de conflicto y mi personaje se va a otro lado, ¿ya? Entonces, como la metodología, como la forma que lo estamos haciendo ahora, miren lo que voy a hacer. Vuelvo a repetir, no es la única forma, hay muchas formas de hacer lo mismo, ¿ya? Pero bajo la lógica que estamos haciendo, ¿qué podríamos hacer, por ejemplo? A nuestro personaje, que estamos acá, le vamos a poner un nombre. Por ejemplo, le voy a colocar Hero, guión bajo, cinemática, ¿ya? Entonces, a este personaje, a este Game Object, básicamente, lo voy a dejar solamente para las animaciones del intro y el final. Y a lo mejor, por ejemplo, podría tomar este Hero, duplicarlo, y al segundo Hero le voy a decir Hero interactivo, ¿ya? Por ejemplo. Entonces, al Hero cinemática le voy a dejar solamente
los componentes de cinemática. Entonces, el Rigid Body, obviamente se lo voy a sacar, Remove Component, y la cápsula también se la voy a quitar, Remove Component, y el código de movimiento de nuestro monito, también eventualmente le podríamos decir Remove Component. ¿Para qué? Para que en la línea de tiempo solamente esté Hero Cinemática cargando las animaciones que nosotros queramos, por ejemplo. Y al Hero Interactivo, que es nuestro segundo monito, que él queremos que tenga física, gravedad, se mueva, interactúe con cosas. Por ejemplo, le vamos a decir que tenga el Rigid Body, tenga el Capsule Collider y más encima tenga el código de movimiento, ¿ya? Entonces son dos monitos. Entonces, vamos a configurar el segundo monito. Entonces ya tiene el Rigid Body y el Capsule Collider. Si vemos acá, bueno, se ve muy poquito. Vamos a activar este botón de acá, que es la pelotita. Le vamos a decir wireframe, ¿ya? Entonces si revisamos nuestro monito, ahí, y si lo seleccionamos, como pueden ver, aquí está, disculpen, ahí sí, ahí está la cápsula, ¿no es cierto? Entonces esta cápsula queremos que envuelva a nuestro personaje. ¿Cómo se hacía? Seleccionamos a nuestro Hero interactivo y donde dice Capsule Collider, aquí hay un botoncito que dice Edit Collider, ¿ya? Entonces seleccionamos Edit Collider y se van a dar cuenta que en el Collider aparecen unos puntitos, al medio, abajo, a los lados, ¿ya? Con ese puntito podemos subir la cápsula. De hecho, también podríamos a lo mejor de repente colocarlo de una forma de lado y después apretamos ortográfico. Y aquí nos tenemos que asegurar, ¿no es cierto?, que las patitas estén donde están las patitas, la cabeza en la cabeza. Y de repente podríamos hacer el ancho del personaje. También podemos cambiar de forma frontal. Y aquí a lo mejor podríamos hacer que esté ahí, que cubra un poquito más el brazo, el otro brazo, ¿vale? Lo importante es que cubra más o menos nuestro monito, ¿ya? Acuérdense que este es un prototipo, ¿ya? Entonces que cubra más o menos nuestro personaje, súper bien. Súper. Entonces con eso ya tenemos listo nuestro monito y está funcionando. Entonces, ¿cuál es el problema actualmente? Si yo a la cinemática inicial solamente la activo, se van a dar cuenta que obviamente hay dos monitos en la escena. El monito interactivo y el monito de la cinemática. Entonces, obviamente aquí hay un problema, ¿ya? Entonces, si vemos ahí la cinemática, como pueden ver, ahí está y estamos mal, ¿no? Entonces, miren lo que vamos a hacer. Primero que todo, me voy a asegurar, no es necesario que sea perfecto, porque ahora se van a dar cuenta que no es necesario, pero a nuestro monito interactivo, por ejemplo, lo voy a tirar un poquito más atrás, por ahí, para que básicamente estén los dos dentro de un mismo rango, ¿ya? Ahí creo que están dentro de un mismo rango, ¿sí? Lo voy a tirar un pelito ahí. Vamos a ver. Sí, un poquito más adelante lo voy a tirar. Ahí. Un poquito más. Este es el interactivo. Lo vamos a poner ahí. Entonces, el intro y estamos ahí y ahí. Sí, por ahí. ¿Ya? Y también lo voy a bajar un poquito. ¿Ya? Por ejemplo, por ahí. Sí, súper bien. Entonces, miren lo que vamos a hacer. En nuestra línea de tiempo, podemos crear un track que se llama Activation Track. Eso significa que básicamente podemos decir que un objeto esté activo o otros objetos estén desactivos. Entonces vamos a crear dos Activation Tracks, ¿ya? En un Activation Tracks le vamos a decir que esté nuestro monito de las cinemáticas. Y en el otro Activation Track le voy a decir que esté mi monito interactivo. ¿Vale? Entonces, ¿qué le voy a decir acá? Le voy a decir que mi monito de la cinemática, calculando que más o menos en esta zona, ¿no es cierto?, la cámara cambia de los planos de la película a la cámara jugable. Como este movimiento, si lo recordamos, si se cuenta aquí la cámara, estamos haciendo una especie de un dolly curvo, entonces un movimiento bastante rápido. Entonces este movimiento me podría ayudar para hacer el cambio, ¿vale?
Entonces, el monito de la cinemática yo quiero que esté activo hasta ese punto y el monito interactivo quiero que se active a partir de ese punto. Entonces, como pueden ver, vamos a activar y desactivar un monito, ¿ya? Vuelvo a repetir, hay muchas formas de hacerlo, ¿ya? Pero bajo la lógica, el orden que estamos haciendo esto, puede ser una posible solución, ¿ya? ¿Qué más? En el video anterior también habíamos hecho una señal, ¿ya? Esta señal le habíamos dicho que se pause el juego y que active los controles de nuestro personaje. Entonces, como lo habíamos dicho al otro monito, como pueden ver acá, donde dice la segunda instrucción de la señal, dice missing object, porque obviamente está desactivado el monito de la cinemática. Entonces acá tenemos que llamar a nuestro monito interactivo, ¿ya? Nuestro monito interactivo. Ahí, si quieren, también lo podemos arrastrar, no hay ningún problema. Tomamos nuestro monito interactivo y lo arrastramos acá adentro. Y le vamos a decir que cuando la línea de tiempo llegue a ese punto, le vamos a decir que los controles de jugador, los Hero Move, se vuelvan activos, ¿ya? Lo mismo que hicimos con el otro monito, ahora se lo estamos diciendo al interactivo, ¿ya? Como pueden ver, ahí está el código, va a partir desactivado, ¿ya? Entonces ahora en teoría, cuando veamos la cinemática, va a ir la cinemática y cuando termine la cinemática va a aparecer mi monito interactivo y yo voy a poder moverme. Y al moverme, en teoría, debería ir colisionando con cosas. Mi mono debería caer, debería básicamente tener todas las propiedades físicas. Veamos qué pasa. Le vamos a colocar play. Ahí empieza la cinemática, cambia de plano, va al giro, ya está nuestro monito. Entonces empezamos a caminar y como pueden ver ya se hizo físico. ¿Por qué nuestro monito se cae? Fíjense acá. Si se dan cuenta, mi monito yo le puse una cápsula. Y como la cápsula en la parte inferior es curvo, obviamente cuando hace fricción con el suelo, la cápsula se gira, ¿ya? Entonces, ¿cómo podemos arreglar ese tipo de problemas? Puede ser que la cápsula se caiga, puede ser que la cápsula gire, puede ser que al tocar algo tu monito salga disparado. Pueden pasar diferentes tipos de cosas. ¿Por qué? Porque nuestro objeto ahora es un objeto interactivo y más encima tiene todas las propiedades físicas. Entonces, ¿cómo lo podríamos arreglar? Acá donde dice Rigid Body, podemos abrirlo. Y si se dan cuenta, está en la parte inferior todas las propiedades de los constraints. Podemos congelar todos los factores de posición y podemos congelar todos los factores de rotación. En este caso, me estoy dando cuenta que la rotación está siendo afectada. Entonces, dentro de los constraints del Rigid Body, podemos bloquear la rotación en X y en Z. Por ejemplo, si yo veo que, por ejemplo, interactúo con algo y mi movimiento empieza a girar como loco, también eventualmente podría bloquear la rotación en Y. ¿Ya? Pero por ahora, veamos qué tal. Y le volvemos a poner play. Ahí está, pasa por el primer plano, pasa por el segundo plano, la cámara gira y se convierte en interactiva. Entonces ahora, por ejemplo, si voy caminando, como pueden ver, mi monito no tiene ningún problema. Y si yo caigo, si salgo del suelo, mi monito debería caer. Y como pueden ver, mi monito cae. Súper. Entonces ya tenemos nuestro monito arreglado. También lo que perdimos, entre comillas, era esta simulación de cámara tercera persona. Digo simulación porque no es la que vamos a ocupar en la versión final. Estamos poniendo esta solamente para el prototipo. Entonces, a nuestra cámara de nuestro personaje que le habíamos puesto de Cinema TV Cam Hero, le vamos a decir que a nuestro monito interactivo, como lo duplicamos, yo había creado acá un GameObject vacío, ¿ya? Entonces ese GameObject vacío lo arrastro al follow de la cámara de nuestro hero y también se lo arrastro a la cámara de mirar de nuestro monito. Entonces ahora, si vuelvo a reproducir, deberíamos tener todo funcionando exactamente igual como lo hicimos en el video anterior. Y más encima, nuestro monito es interactivo. Entonces ahí va caminando, puedo girar para el otro lado y si camino, por ejemplo, si llego a una muralla, como pueden ver, mi monito no traspasa murallas porque tiene el collider. Y si salgo del suelo, mi monito debería caer. Perfecto. Entonces ya tenemos listo como toda la primera parte. Lo segundo que vamos a hacer
quería mostrarle, igual como lo hicimos en clase, quería mostrarle 3 ejemplos de interactividad, ¿ya? Eventualmente, para que ustedes lo puedan ocupar según sus necesidades narrativas, ¿ya? Como les decía, vamos a hacer un ejemplo con una luz, ¿ya? Vamos a hacer un ejemplo con un sonido y vamos a hacer ejemplo con una animación, ¿ya? Para que ustedes ahí puedan elegir posibles tipos de interactividades, ¿ya? Entonces, voy a crear acá, voy a crear un cubito. Vuelvo a repetir, esto lo pueden hacer con lo que ustedes quieran. Un cubito, una pelotita, ¿vale? Yo lo voy a hacer con un cubito, ¿ya? Entonces, este cubito, por ejemplo, lo vamos a colocar acá al lado, por ejemplo, por ahí. Y este va a ser nuestro como elemento interactivo, ¿ya? Pensemos que en un futuro puede ser una ventana, una puerta, un escritorio, ¿ya? Que a lo mejor me acerque al escritorio, la luz se prende, me alejo del escritorio, la luz se apaga. No sé, ahí ustedes van eligiendo cómo quieren desarrollar ese tipo de interactividad, ¿ya? Entonces, para partir, vamos a hacerlo con un sonido, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? A mí me gustaría acercarme a este cubo y me gustaría que suene algo, por ejemplo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que podríamos hacer? A este cubito, como vimos hace un minuto, o sea, hace unos minutos, yo al seleccionar este cubito, si se dan cuenta acá, los objetos que creamos directamente en Unity, ojo, esto pasa solo con los elementos que creamos en Unity, se les asigna automáticamente un tipo de collider. Acuérdense que a nuestro monito le asignamos un capsule collider, ¿ya? Entonces, en este caso, a un cubo se le asigna un box collider, ¿ya? Eso significa que mi monito puede chocar, entre comillas, con ese objeto, no lo traspasa, porque el collider sirve como esta especie de como campo de fuerza. Pero si se dan cuenta acá, todos los colliders, yo lo conozco casi todo, o sea, yo conozco que casi todos se le puede hacer esto. A todos los colliders se les pueden convertir en triggers. Eso significa que los colliders que se pueden convertir en triggers pueden detectar básicamente 3 cosas. Puede detectar cuando alguien entra a ese espacio o a ese collider, puede detectar cuando alguien sale de ese collider y puede detectar cuando alguien se mantiene al collider, ¿vale? Entonces, eventualmente, si nosotros quisiéramos tocar la caja, por ejemplo, y que pase algo, podríamos convertirla en un trigger, por ejemplo. En este tipo de casos, yo no te lo recomiendo, ¿ok? ¿Por qué? Porque básicamente a la misma caja le estamos diciendo que sea una caja interactiva, ¿ya? ¿Por qué no te lo recomiendo? Porque a lo mejor, en un futuro, queremos que esta caja, no sé, al minuto de acercarme, no sé, esta caja suba, por ejemplo. Y al subir, obviamente, ese collider va a subir con la caja. Por ende, la zona interactiva va a quedar arriba. Y si mi monito es más chico, no va a volver a interactuar con esa caja. Entonces, yo no recomiendo mucho que los objetos se vuelvan interactivos dentro de su propio collider, ¿ya? Porque es muy peligroso. Como se mueve, también se puede mover el collider. Si le asignas otro collider, va a pasar lo mismo, porque un collider va a ser el que sirva como campo de fuerza para que no lo traspase, y el otro collider va a quedar como trigger. Pero al final del día, los dos están atachados al mismo objeto. Entonces, si se mueve, se van a mover los dos juntos. Así que no te lo recomiendo. En estos casos, ¿qué te recomiendo yo? Podríamos crear otro objeto completamente aparte, y ese objeto aparte nos sirva como trigger. En este caso, para este ejemplo, podría ocupar, por ejemplo, una pelota, ¿ya? Vuelvo a repetir, esto lo podrían hacer eventualmente con cualquier objeto, ¿ya? Yo lo voy a hacer con una pelotita. Y esta pelotita también me puede servir como un rango como un rango interactivo, como un área interactiva, ¿vale? Entonces, vamos a colocar la pelota ahí. Ahora, no es necesario que esté al medio, pueden colocarlo como ustedes quieran. Yo lo coloco al medio para que cubra más bien un área, ¿ya? Y el suelo también lo vamos a hacer un poquito más ancho. Ahí, ¿ya? Ahora, obviamente, si yo dejo la pelota así, la gente lo va a ver extraño porque va a decir, bueno, ¿qué hace una pelota ahí? Lo importante ahora es que queremos que la pelota esté, pero queremos que sea un trigger y además no queremos verla. ¿Cómo podemos lograr ese efecto? Muy fácil. Seleccionamos la pelota y en el inspector podemos desactivar el Mesh Renderer. ¿Ya? Lo desactivamos. ¿Eso qué es lo que va a pasar? Que básicamente, como ven aquí, espero que se vea, como pueden ver, la pelota ya no se ve. Pero básicamente sí se ve el collider.
¿ya? Entonces esto es lo que estaba buscando. Básicamente que fuera un objeto invisible y además que me mantuviera el collider. Buenísimos. Entonces ahora lo que queremos es que ese collider, no sea un collider, se convierta en un trigger. Entonces vamos a el collider de la pelota y el trigger lo activamos. IsTrigger lo convertimos en true. ¿Ya? Tan simple como eso. ¿Por qué esto yo te lo aconsejo? Porque si te das cuenta, como son dos objetos totalmente diferentes, no están conectados, yo eventualmente podría decir, cuando entra la pelota, este cubo, por ejemplo, suba. Y puedo hacer lo que suba todo lo que quiera, da lo mismo. ¿Por qué? Porque la pelota siempre va a estar abajo. Siempre va a estar en esa zona interactiva. Entonces con este cubo yo puedo hacer lo que yo quiera. Puedo hacer que suba, que baje, que crezca, que se achique, que suene, que no suene. Básicamente lo que nosotros queramos. ¿Vale? Esto es lo que yo te aconsejo. Para que mantengamos las cosas ordenadas, este cubo le voy a colocar un nombre. Le voy a poner cubo-interactivo. No, le voy a poner, no voy a poner cubo, no. Porque en realidad la esfera es la interactiva. ¿Ya? Por eso no quise ponerle. Entonces te la vamos a poner esfera-trigger. ¿Ya? Todo lo que tenga que ver con trigger, yo te recomiendo que le coloques una T. ¿Ya? Porque ahí tú solamente con verlo vas a saber que esa esfera es un trigger. ¿Ya? No sé si es la nomenclatura que todo el mundo ocupa, pero para partir creo que es una especie de orden que te puede ayudar. ¿Ya? Súper. Entonces ya tenemos todo configurado. Entonces ahora, ¿cómo podemos hacer que nos muestre información cuando se vuelve interactivo? Para eso podríamos ir a nuestra carpeta de códigos, nuestra carpeta script, y dentro de la carpeta script vamos a crear un pequeño código que en este caso le voy a colocar T de trigger y esfera. Le voy a poner sphere para que no tenga esfera. O le pongo pelota nomás. No le voy a poner pelota. Entonces le puse T pelota. ¿Ya? El T por trigger y pelota porque es la pelota. ¿Ya? Entonces le hacemos doble clic y debería abrirnos Visual Studio. Ahí está abriendo. Ahí está abriendo, ahí está abriendo, ahí está abriendo. Y ahí abre. Buenísimo. Entonces acá, ahí está. Entonces acá, lo que vamos a hacer es básicamente decirle que. Ahí lo voy a agrandar para tratar que se vea lo más posible. Ahí está. Entonces, queremos detectar qué es lo que pasa con el trigger. ¿Ya? Entonces para eso vamos a ocupar los siguientes métodos. El start no lo voy a ocupar por ahora no, en unos minutos sí. El update no lo voy a ocupar por ahora porque yo quiero detectar si alguien entra al trigger, alguien sale del trigger o alguien se mantiene en el trigger. Entonces el update por ahora no lo voy a ocupar. Entonces, ¿cómo podría detectar que alguien entra al trigger? Podríamos llamar un método que se llama void on trigger enter. Abre y cierra, abre y cierra. ¿Sí? El void on trigger enter es el encargado de detectar que cualquier cosa que entre al trigger mande algún tipo de señal, orden, lo que nosotros queramos. ¿Ya? Este mismo lo vamos a copiar, lo voy a pegar, porque hay otro que se llama exit, que detecta cuando alguien sale del trigger. También cuando alguien sale del trigger, podemos decirle que el exit mande algún tipo de señal, algún tipo de información. Y hay otro que se llama el stay, que es básicamente cuando alguien algo se mantiene dentro del trigger. Entonces, si algo está dentro, todo el rato va a mandar este tipo de señal. ¿Ya? Entonces, ¿qué le podríamos decir para que ver si esto funciona? Podríamos decirle que cuando alguien entre al trigger, podríamos decirle que por la consola me diga que, aquí le vamos a decir que vamos a decir, entré a la pelota. ¿Ya? Entonces, cada vez que entra el trigger va a decir, entré a la pelota. También podemos copiarlo y pegarlo y le vamos a decir, vamos a poner aquí, salí de la pelota. Y cuando esté en el state, le voy a decir, por ejemplo, estoy dentro de la pelota. ¿Ya?
Entonces, con estos tres métodos podemos interactuar con los triggers, ¿ya? Acuérdense que este código lo va a tener la pelota que es un trigger. Ojo, si esto se lo pasan a otro objeto que no es un trigger, no les va a funcionar. Tiene que ser un trigger, ¿ya? Súper, guarda el código, vamos para acá, seleccionamos nuestra esfera, que es el trigger, y le asignamos el código. T pelota, le damos a T esfera. Buenísimo. Entonces ahí tenemos nuestra consola para que lo vean. Lo voy a colocar acá para que no moleste y lo puedan ver con mayor claridad. Aquí está la consola. Entonces, guardamos y le vamos a colocar play. Ahí está la cinemática en la parte inferior. Ahí están los planos. La cámara gira, cambia de monito y ahora está nuestro monito interactivo. Entonces, si yo me muevo, y como pueden ver ahí, estoy frente a la pelota. Entonces, el minuto de acercarme a la pelota, como pueden ver, pasó lo que habíamos dicho. Detectó una vez que entró a la pelota, que es el onTrigger Enter, y actualmente como estoy dentro de la pelota, el void onTrigger State está funcionando todo el rato, ¿ya? Entonces si ahora yo retrocedo y salgo de la pelota, como pueden ver, la consola me dijo automáticamente que salí de la pelota. ¿Cuántas veces? Una vez. Entonces entré a la pelota una vez. Estuve dentro de la pelota casi 1177 como veces, entre comillas, bajo la velocidad de este bucle. Y salí de la pelota una pura vez. Entonces podríamos decir que el sistema está funcionando, ¿ya? Súper. Voy a revisar un segundo acá por qué no me están pescando las variables de Unity. Así que voy a revisar un segundito acá. Denme 30 segundos porque el External Tools no me está leyendo mis variables. Déjame ver acá un segundito. ¿Dónde estaba? Project Settings. Y Settings. Ya, sí, sí lo tengo conectado. Va, qué extraño. Ya, sigamos. Entonces, como eso ya lo tenemos listo, ahora lo que podríamos hacer es, por ejemplo, que cuando entra la pelota suene un sonido, ¿ya? Entonces, para eso, ¿qué podríamos hacer? Podríamos llamar un componente que, por ejemplo, se llama Audio Source, que es básicamente como un equipo de música. Y ese Audio Source, que es una especie de equipo de música, podríamos cargarle diferentes tipos de sonidos. Por ejemplo, un sonido de moneda, por ejemplo, o una canción, o un diálogo. Ustedes eventualmente podrían grabar con su celular o con un micrófono un audio, un diálogo, y eso lo exportan con MP3 o WAV, y eso lo podríamos ocupar acá, por ejemplo, ¿ya? Entonces podríamos eventualmente utilizar cualquier tipo de sonido o canción, ¿ya? Unity funciona muy bien en MP3 y WAV, ¿ya? Entonces para eso podríamos llamar al componente, como les decía, que se llama Audio Source, que es el equipo de música. Y le voy a colocar equipo de música solamente para recordarnos que es un equipo de música. Equipo de música, ¿ya? Música. Entonces con eso tenemos un equipo de música. Pero también queremos que suenen cosas. Para eso tenemos que ocupar algo que se llama audio clip, ¿ya? Entonces vamos a poner acá public audio clip y le vamos a poner, por ejemplo, sonido 1, ¿ya? ¿Por qué le coloqué sonido 1? Porque aquí eventualmente ustedes le podrían poner sonido grito, sonido canción, sonido suelo, sonido puerta. Básicamente nombre que ustedes quieran. Yo le puse 1 para identificar 1, 2 o 3, ¿ya? Para este ejemplo voy a colocar dos sonidos, ¿ya? Le vamos a poner a uno sonido 1 y a otro le vamos a colocar sonido 2, ¿ya? Para identificarlos. Guardo. Si esto lo dejo tal cual así, miren lo que debería pasar. Si yo vuelvo acá y voy a la esfera y reviso el código, como puedes ver aquí me está diciendo que hay una variable que se llama equipo de música y está esperando un elemento que se llama audio source. Pero actualmente la pelota, como ven acá, no tiene ningún componente de audio source. No tiene ninguno.
¿ya? Entonces, básicamente aquí creamos una cajita que no se va a ser no va a ser llenado con nada, ¿ya? Entonces, ¿cómo podemos llenar la cajita? A los componentes le podemos decir acá add component y buscamos un audio source. Por ejemplo, ahí tenemos un audio source. Y como pueden ver, es literalmente un equipo de música, ¿ya? Podemos poner efectos, prioridades, volumen, jugar con el pitch, sistema de estéreo, sonidos espaciales, básicamente todo lo que queramos hacer. Ponerle efectos, loopear, etcétera, etcétera. Entonces, como ya tiene el audio source, ¿cómo podríamos llenar esa cajita? Ustedes eventualmente podrían seleccionar el audio source y arrastrarlo a la cajita del equipo de música. Esto es básicamente una asignación manual, que usted seleccione y arrastre y lo coloque acá. Claro, si es solamente un equipo de música, no hay ningún problema. Ahora, si queremos ocupar muchos, imagínense estar arrastrando uno por uno. Igual es una locura, ¿ya? Si quisiéramos que el código lo hiciera de forma automática, ¿cómo lo podríamos hacer? Le podríamos decir que equipo de música, aquí le ponemos equipo música, es igual a ¿qué? A un get component de audio source, abro y cierro paréntesis, punto y coma. Entonces, con ese simple código, le podemos decir que cuando se ejecute este pequeño código, equipo de música, que es la variable, automáticamente va a va a obtener el componente de audio source y lo va a dejar de forma automática dentro de la variable, ¿ya? Así que con eso nos evitamos estar moviendo los componentes de forma manual. Que, claro, si es uno da lo mismo, pero si son muchos, es una locura, ¿ya? Entonces, como ya tenemos el equipo de música acá, le vamos a decir que cuando alguien entra al trigger, le vamos a decir que el equipo de música, punto, a mí no me aparecen las opciones, no sé por qué, lo tengo todo configurado, pero no sé por qué no me está cargando. Le voy a decir que llame la opción que se llama Play One Shot, que en español sería como, de alguna manera, como reproduce una vez, ¿ya? Y le me falta equipo música, ¿ya? Entonces, ¿qué quiero que reproduzca una vez cuando alguien entre al trigger? Por ejemplo, le podría decir acá entre paréntesis que suene el sonido 1. ¿Vale? Entonces, básicamente le estoy diciendo que cuando alguien entre al trigger, diga por consola que entró la pelota y más encima que el equipo de música reproduzca una vez el sonido 1. Entonces, guardo, voy para acá y obviamente aquí la pelota me pregunta, me está diciendo, oye, ¿quién quieres que sea sonido 1? Y acá, ¿qué es lo que hice? Fíjense acá. Creé una carpeta en mi carpeta assets, ojo, en la carpeta asset de tu proyecto. Yo creé una carpeta que se llama sonidos. Y dentro de esa carpeta, como pueden ver acá, guardé diferentes sonidos. Pueden ser lo que ustedes quieran. Y como pueden ver, tenemos un WAV, y tenemos un MP3. Les puse esos dos para que vean que funciona sin ningún problema, ¿ya? Solo por eso los puse. Entonces acá, por ejemplo, a sonido 1, si ustedes apretan el circulito que está al lado, automáticamente les va a mostrar todos los sonidos que tengan en Unity. Básicamente todos los MP3 y todos los WAV. Entonces, por ejemplo, cuando entre, quiero que suene, no sé, S-Coins. Y al sonido 2, no sé, le vamos a poner que suene una puerta, ¿ya? Por ejemplo. Súper. Entonces, cuando alguien entra al trigger, disculpen, ahí sí. Cuando alguien entra al trigger, le voy a decir que suene la moneda. Lo vamos a copiar y lo vamos a pegar. Porque a lo mejor cuando salga del trigger, le voy a decir que suene el sonido 2. ¿Ya? Vuelvo a repetir, no es necesario ocuparlo, el enter y el exit. Ustedes tienen que ir eligiendo cuál de estos les sirve para generar la narrativa que ustedes estén buscando. No es obligación ponerle interactividad a todo, ¿ya? Yo solamente lo estoy haciendo para que vean posibilidades. Súper. Entonces, si ahora probamos esto, veamos qué pasa. Entonces, ahí está la cinemática inicial. Se vuelve interactivo. Entonces, ahora si yo entro al cubo, debería sonar. Veamos qué pasa. Como pueden ver, ahí sonó coins. Y si yo salgo,
suena el sonido de la puerta. Buenísimo. Entonces ya estamos interactuando con sonidos. Muy bien. ¿Qué más? Interactuemos con una luz, por ejemplo. Buenísimo. Bueno, para el prototipo, ustedes se van a dar cuenta que Unity por defecto tenemos una luz direccional, ¿ya? A esa luz direccional le voy a bajar un poco la intensidad, ¿ya? Después, cuando veamos la materia de iluminación, ahí le voy a aplicar todo con respecto a iluminación, por lo menos todo lo esencial, ¿ya? Así que no se preocupen por ahora. Por ahora lo único que nos interesa es que la Directional Light, que viene por defecto, le bajemos un poquito la intensidad para que interactuemos con una luz, ¿ya? Si quieren lo colocan en cero, no hay ningún problema. Pero si todavía se ve con luz, eso lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Así que no se preocupen. ¿Ya? Entonces, pueden bajar la intensidad en cero o directamente podrían eventualmente borrar la luz direccional, ¿ya? Como ustedes quieran, ¿ya? Yo la voy a dejar prendida y la voy a dejar en cero, ¿ya? Entonces, vamos a crear una luz aparte, ¿ya? ¿Cómo se crea la luz? GameObject, Light, y en este caso voy a elegir una luz de punto, ¿ya? Como pueden ver, la luz de punto funciona igual como funciona las luces de punto de malla, básicamente de cualquier programa tridimensional, ¿ya? Y como pueden ver acá, las luces tenemos un rango, eso significa que yo puedo hacer que cubra más rango, que sea más potente, ¿ya? Por ahora lo estamos haciendo así solamente para generar interactividad, ¿ya? Entonces, por ejemplo, a mí me gustaría que cuando entre el cubo, no solo suene, sino a lo mejor se prenda la luz. Y cuando yo salga del cubo, por ejemplo, me gustaría que no solo suene, que se apague la luz, por ejemplo, ¿ya? Entonces, ¿cómo podríamos hacer eso? Con la luz seleccionada, vamos a ir a la ventana de Animation, ¿ya? Eso recuerden que lo pueden encontrar en Windows, Animation, Animation, ¿ya? No Animator. Acuérdense que el Animator es para configurar las animaciones. El Animation es para animar, ¿ya? Yo ya lo tengo abierto acá. Entonces acá, como yo tengo la luz seleccionada, me pregunta, oye, con la luz que tienes seleccionada, ¿quieres crearle una animación? ¿Un animation clip? Sí. Decimos create. Y aquí, como somos ordenados, en la carpeta animaciones, vamos a crear una carpetita que se va a llamar, por ejemplo, luz 1, por ejemplo. Le ponemos create. Y aquí nos pregunta cómo se va a llamar la primera animación. Llamémosla luz-idle, ¿ya? Que va a ser como la luz de reposo, por decirlo de alguna manera. Súper. Entonces, como ven acá, entramos a la animation. Y como estamos dentro de la animación de una luz, si yo entro a las propiedades, como pueden ver, entramos a todas las propiedades de posición, rotación y escala. Por ejemplo, también podríamos hacer que la luz se mueva, que cambie de posición, que vaya rotando. No sé, eventualmente podríamos animar todos esos componentes. Pero también podemos animar todos los componentes de una luz. Por ejemplo, los colores, la temperatura, la intensidad, el rango, etcétera, etcétera. En este caso, como quiero que se prenda y se apague, podría activar solamente el intensity. Pero les digo, ustedes eventualmente podrían animar cualquier cosa de la luz. Entonces le vamos a decir intensity y como pueden ver, ahí está el intensity. Entonces, la luz en su forma como estática, le vamos a decir que esté completamente en cero. Entonces, ¿cómo se les da keyframe? Ustedes apretan el botón rojito y acá le ponemos 0. ¿Ya? Es para que este botón rojito es para que los cambios se vayan guardando como keyframe. ¿Ya? Ojo, que en las líneas de tiempo de las animaciones, como ven acá, Unity por defecto te agrega un keyframe inicial y un keyframe al final. Pero no es que al final sea solamente esa línea de tiempo, porque si yo me muevo con la rueda del mouse, te vas a dar cuenta de que estos keys yo los puedo poner donde yo quiera. Si es que quiero que sea más lento, más despacio. ¿Ya? Yo ahora lo voy a dejar por ahí, solamente como es un ejemplo, lo voy a dejar por ahí. Entonces, si es que ustedes no quieren achuntarle exactamente igual, eventualmente podrían seleccionarlo, apretan suprimir, eligen los keys, los copian, control C, y los pegan, control V. ¿Ya? Entonces, creo que puede ser un poco más rápido. Entonces, básicamente ahí tenemos valores en cero. Entonces, este loop va a estar en valor en cero. Hay gente que le hace el loop, hay gente que coloca solamente el primer valor. A mí me gusta hacer un loop para que cuando llegue a eso se repita y no siga avanzando toda la vida en la línea de tiempo. ¿Ya?
Súper. Entonces ya con eso tenemos nuestra animación de luz que va a ser como la forma como por defecto. También vamos a crear una segunda animación de luz. Entonces le decimos acá donde dice luz idle, le decimos crear new clip. Y aquí nos pregunta, cómo queremos que se llame la siguiente animación? Por ejemplo, en la segunda animación le voy a decir luz on, que es cuando la luz se prenda. ¿Ya? Entonces esto lo guardamos, save. Y acá, el luz on, le decimos property, light, y en este caso voy a animar la intensidad. Apretamos el botón rojo y en el primer key, obviamente parte en 0, igual que la opción por reposo. Y en el key final, por ejemplo, le vamos a decir que esté, no sé, ¿cuánto le vamos a decir? Por ejemplo, le vamos a decir que esté en, por ejemplo, en 3. Ahí, ¿ya? Entonces, si saco el botón rojo, ¿qué va a pasar? En el 0 va a estar la intensidad en 0, entonces cuando vaya avanzando, va a ir prendiendo hacia la luz, o sea, la potencia que nosotros elegimos. Si es que eventualmente ustedes no quieren que sea una progresión, sea como que se prenda nomás, eventualmente ustedes estos dos keyframes podrían juntarlo y de un frame va a estar apagado y el otro frame va a estar prendido. Si es que ustedes quieren ver esa progresión, obviamente pueden separar los keys y hace toda la progresión de prendida. Súper. Entonces ahí hacemos que la luz se prenda. Ahora vamos a hacer que la luz se apague. Entonces acá le vamos a decir luz-off. ¿Ya? Entonces aquí le decimos save y volvemos a hacer lo mismo. Add property, light, intensity. ¿Ya? Aquí, antes de darle keyframe, les recomiendo que revisen la luz on. ¿Por qué les digo que revisen la luz on? Porque acá, al final, cuando está la luz completamente prendida, yo le puse un valor, que en este caso es un valor de 3. Ese número tengo que acordarme, porque cuando haga la luz que se apague, el valor inicial tiene que ser en teoría el mismo que el final. Entonces acá le voy a decir que parte en 3, que es lo mismo que él terminó, y al final no quiero que sea 2, quiero que sea 0, que se vuelva a apagar completamente. Y sacamos el botoncito rojo. ¿Ya? Entonces, ahí podemos ir jugando con diferentes cosas. Le podemos cambiar el color de la luz, jugar con la sombra, básicamente con lo que usted quiera. Entonces, si ahora vamos al Animator, como tenemos la luz seleccionada, si se dan cuenta acá, aparecen los 3 Animation Clips, ¿no es cierto? Igual como lo hicimos con nuestro monito, ahora lo podríamos hacer con una luz. ¿Ya? Hay gente que lo hace de a 3, hay gente que lo hace de 2, ¿ya? Yo lo voy a hacer de 3 para seguir la misma lógica del monito, ¿ya? Solo por eso lo hice de 3. Entonces, ¿cómo traspaso del idle a la luz prendida? Clic derecho, Make Transition, atachamos a la luz on y le damos clic. Con eso se atacha. Entonces, ¿cómo vamos a hacer la transición? Seleccionamos la transición y acá en las opciones, ¿qué le íbamos a decir? Primero que todo, el exit time, en este caso, me conviene desactivarlo. ¿Por qué? Porque yo quiero que la luz se prenda inmediatamente. No quiero que la animación de idle termine y que cuando termine cambie. No, quiero que ese cambio sea automático. Recuerden que para eso es el exit time. Lo segundo que me está preguntando es una condición. Entonces, ¿cómo voy a crear una condición? Necesito crear una booleana. ¿Ya? En este ejemplo, acuérdense que en este proyecto estamos conociendo solamente las booleanas. ¿Ya? Hay muchas formas de hacer esto. Entonces apretamos el botón más y le decimos que cree una bool. Esta bool le vamos a decir, por ejemplo, luz. La voy a poner en inglés, light, para que no se confundan de repente con algún nombre y me cause algún tipo de conflicto. Le voy a decir light. Entonces, la condición para que la luz se prenda, acuérdense igual como lo hicimos con la caminata, le vamos a decir que apretamos el botón más y le decimos que light va a ser true. ¿Ya? Entonces, cada vez que light sea true, se va a prender. Súper. Ahora vamos a hacer que la luz se apague. Entonces, ¿cómo se hacía? Clic derecho, encima de luz on, make transition a luz off. Seleccionamos la transición. En este caso, el exit time de la segunda transición sí me conviene que esté activo. ¿Por qué? Porque básicamente la interactividad va a obligar que la luz se puede apagar solo cuando esté completamente prendida. O sea,
la luz tiene que hacer toda la animación de prendida y una vez que termine de estar prendida, eventualmente se puede apagar. Entonces, en este caso, sí me conviene tenerlo activo. ¿Y cuál es la condición para que se apague? Volvemos a lo mismo, apretamos el botón más y le decimos que luz sea false. ¿Ya? Entonces ahí va a pasar automáticamente. Súper. Entonces lo único que nos estaría faltando es que de la luz apagada vuelva a estar en una posición estática. Vuelvo a repetir, hay gente que lo hace en 2 estados, yo lo estoy haciendo de 3 para que repitamos la misma lógica de nuestro monito caminando. ¿Ya? Entonces, luz off, clic derecho, make transition y nos vamos a idle. Y la siguiente transición, lo único que deberíamos hacer es decirle que su exit time esté activo. Eso va a obligar a que la luz esté completamente apagada. Y una vez que la luz se apague completamente, el impulso eléctrico se va a ir automáticamente a idle. ¿Ya? Entonces no necesita ninguna condición. Súper. Entonces ahora, esta misma información se la podemos dar aquí. Entonces, ¿qué queremos hacer? Queremos llamar a las animaciones de la luz. Entonces, ¿cómo podemos llamar a las animaciones de la luz? Por ejemplo, podríamos crear una variable pública que llame a un animator. Recuerden que los animators son componentes que manejan animaciones. En este caso, quiero llamar a un animator de una luz. Que en este caso la voy a llamar, por ejemplo, luz 1. ¿Ya? Luz 1 porque podríamos eventualmente tener luz 2, luz 3, etcétera, etcétera. En este caso voy a llamar a luz 1. ¿Ya? Entonces, dentro de luz 1 voy a guardar su animator. Entonces, cuando alguien entre al trigger, ¿qué le voy a decir? Le voy a decir que luz 1, que es la variable que acabamos de crear, como tiene un animator, podría entrar a sus opciones, punto, y podríamos entrar a setear una booleana. ¿Qué booleana? La booleana que llamamos light. Y la booleana que llamamos light, yo quiero que se convierta de forma verdadera. Entonces, como pueden ver acá, cuando entre el trigger, no solo va a mandar un mensaje por consola, también va a mandar un sonido y le vamos a decir que la luz 1 en su animator setee la booleana light como true. Buenísimo. Entonces, esto lo podría copiar, control C, y se lo pego, por ejemplo, al exit. Solo que le voy a decir que cuando salga del trigger, en vez de light que sea true, por ejemplo, le vamos a decir que sea false. ¿Sí? Entonces, veamos qué pasa. Si volvemos acá y seleccionamos nuestra esfera, aquí nos va a preguntar, oye, ¿quién es luz 1? ¿Quién es? Eventualmente, tú podrías tomar la luz que quieres trabajar y ponerla ahí adentro. ¿Ya? Entonces, con eso, por ejemplo, el código va a saber que luz 1 es esa luz. Veamos si funciona. Entonces, si le ponemos play, ahí está la luz completamente apagada. Como pueden ver, ahí está corriendo la cinemática y empieza el sistema. Entonces, si yo voy caminando y entro, debería sonar y prenderse la luz. Vamos a ver. Se prende y como pueden ver, ahí se prendió. Pero ojo, si se dan cuenta, se prende y se apaga, se prende y se apaga, se prende y se apaga. ¿Por qué? Porque recuerden que cada vez que ustedes hagan animaciones, sobre todo en Unity, te vas a dar cuenta, fíjate acá, que las animaciones por defecto, por ejemplo, si yo selecciono el idle y voy al inspector, te vas a dar cuenta que las animaciones por defecto están en loop. En este caso, el idle sí quiero que esté en loop. Pero cuando se prenda, por ejemplo, luz on, no quiero que sea un loop. Entonces podría desactivarlo. Y la luz cuando se apague, tampoco quiero que sea un loop. Entonces esto lo voy a desactivar. ¿Ya? Súper. Entonces ahora volvemos a probar. Ahí está la cinemática. El personaje se estira. Cambia cámara. Y vamos acá atrás. Entonces ahora si yo entro a la pelota, como pueden ver, sonó una vez y la luz está prendida. Buenísimo.
Entonces, si ahora yo salgo de la pelota, sonó y la luz se apaga. Si yo entro, luz se prende. Si yo salgo, luz se apaga. ¿Ya? Entonces, como pueden ver, no solamente puedo activar sonidos, también puedo activar animaciones. ¿Ya? En este caso, animé de alguna manera la intensidad de una luz. ¿Ya? También podríamos animar a lo mejor la posición de un objeto. Podríamos animar básicamente lo que nosotros queramos. En este caso, voy a animar el cubo. ¿Ya? Vamos a animar este cubito. Por ejemplo, le vamos a decir que, no sé, pues cuando entre, no sé, pues que el cubo suba y cuando salga, el cubo baje, por ejemplo. Entonces, seleccionamos el cubo, vamos a la animation, volvemos a repetir el mismo proceso, creamos una animación, vamos a las animaciones, creamos una carpetita, le voy a poner cubo. En este voy a ir un poco más rápido porque voy a hacer lo mismo que hicimos con la luz. Hay cubo y la primera animación se va a llamar cubo, por ejemplo, idle. ¿Ya? Vamos para acá. Vamos a las propiedades del cubo. Como pueden ver, aquí me aparecen las propiedades del cubo. En este caso quiero jugar con la posición. ¿Ya? Entonces aprieto el más. Y si abrimos la flechita, tenemos la posición en X, en Y y en Z. En este caso, como quiero que se quede quieto, estos valores los dejo tal cual. Vamos a crear una nueva animación. Aquí te la vamos a poner cubo. Por ejemplo, up. Guardamos. Llamamos la posición. Y acá apretamos el botón rojo y le decimos que cuando llegue a este punto, por ejemplo, ese cubo suba, no sé, hasta 7. No, un poquito más, le vamos a poner 12. Por ejemplo, suba hasta ahí. ¿Ya? Entonces, cuando esté abajo, va a estar ahí y va a subir, por ejemplo, hasta el 12. Súper. Guardamos. Vamos a crear una nueva animación. Le vamos a poner cubo down, por ejemplo. Lo mismo. Propiedad, transform, position. Apretamos botón rojo. Y le decimos que su factor inicial, le habíamos dicho 12, ¿no? Déjenme revisar. Ah, perdón. Le puse rotación. Remove. Y esto es position. Ahí sí. Entonces, antes de darle aquí voy a revisar cuánto le habíamos dicho a... Le habíamos dicho 12. Buenísimo. Entonces en down, aprieto el rojo y la posición inicial va a ser 12. Y cuando vaya bajando, vuelve a su posición original. ¿Ya? Entonces ahí fui un poquito más rápido, pero básicamente lo mismo que hicimos con la luz. Entonces si voy al animator, pasa lo mismo, ¿no es cierto? Ahí tenemos los tres elementos. Cubo idle, cubo up y cubo down. ¿Vale? Entonces estos tres los voy a colocar un poquito más abajo. Ahí. Entonces, cubo idle, make transition a up, up, make transition a down, y de down, make transition a idle. Aquí también podríamos crear un parámetro, por ejemplo una booleana, que la vamos a llamar cubo. Entonces, primera transición, desactivo exit time, y la condición es que cubo sea true. Segunda transición, dejo activado exit time para que el cubo esté completamente arriba, y le digo que cubo sea igual a falso. ¿Ya? Entonces, cuando sea true, sube, y cuando sea false, baja. Tercera transición, dejo exit time activado y no le doy ninguna condición. Guardo. Y vuelvo a repetir lo mismo acá. Quiero llamar un animator, podríamos copiar y pegar esto. Y en vez de que sea luz 1, le vamos a decir cubo. Cube. ¿Vale? La luz la juntamos, o sea, la arrastramos de forma manual. Pero igual una lata estar arrastrando de forma manual todo el rato. Entonces también eventualmente podríamos decirle que el código encuentre el cubo de forma automática. ¿Ya? ¿Cómo podríamos hacer eso? Este cubo lo llamamos cubo, ¿ya? Todo con mayúscula. Entonces mira lo que podríamos decir acá. Cuando parta el sistema, le podríamos decir que cube, que es cube, es igual a GameObject.find, la opción GameObject.find,
lo que hace es que el nombre que yo le coloque entre paréntesis, Unity automáticamente lo va a buscar y lo va a encontrar. ¿Ya? Entonces en este caso le dijimos que se llamaba cubo. Entonces le voy a decir que el sistema automáticamente encuentra un objeto que se llame cubo y una vez que lo encuentre, le voy a decir punto get component que le robe el componente de animator. ¿Ya? Entonces como pueden ver, aquí hay una forma, por ejemplo, automática para que el código automáticamente busque el objeto cubo, le robe el animator y lo coloque de forma automática dentro de cubo. ¿Ya? Entonces ahí tenemos una forma manual y una forma automática. Entonces acá lo mismo. Le voy a decir que queue.setBool, repetimos exactamente lo mismo, setBool, y ¿cómo se llama nuestra booleana? Se llamaba cubo. Entonces aquí le vamos a decir que cubo, acuérdense que si lo escriben con mayúscula, acá igual, que se convierta en true. ¿Ya? Entonces copiamos esto, control C, y por ejemplo se lo pegamos en la salida. Y le decimos false, por ejemplo. ¿Ya? Guardamos y volvemos al sistema. Veamos si funciona. Entonces ahora en teoría debería moverse, prender la luz y más encima sonar. Veamos. Ahí está. Se está estirando. Gira. Y nos acercamos. Sube. Y funciona. Pero está el loop. Lo mismo. Seleccionamos el cubo. Le decimos que idle sea un loop. Cubo up le decimos que no sea un loop. Y cubo down le decimos que no sea un loop. Volvemos a probar. Ahí va. Nuestro monito se estira. Se vuelve interactivo. Entonces ahora si entramos acá, sube y se queda quieto. Perfecto. Y si yo salgo de la pelotita, baja y se queda quieto. ¿Ya? Súper. Entonces básicamente ahí tenemos 3 ejemplos de posibles interactividades que pueda obviamente tener tu monito en esta historia interactiva. Súper, entonces lo único que nos estaría faltando es hacer la cinemática final, ya que a cierto punto aparezca de nuevo otra historia que nos dé pie para un final, eh, ¿cómo le llamamos? Un final abierto, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo podríamos hacer? Primero que todo, vamos a crear una nueva línea de tiempo, ¿ya? ¿Cómo se crean las líneas de tiempo? Vamos a Windows, Sequencing, Timeline, ¿ya? Acuérdense que aquí están las líneas de tiempo, ¿ya? Entonces, en el hierarchy, recuerden que habíamos creado un GameObject que se llamaba grupo de el intro, ¿ya? ¿Se acuerdan que aquí teníamos todo el intro, toda la secuencia inicial la teníamos ahí? Entonces, para la final, vamos a hacer lo mismo. Voy a crear un GameObject vacío que se va a llamar, por ejemplo, grupo. Voy a poner la misma nomenclatura. Grupo, guión bajo, virtual cámaras de outro. En vez de intro, le voy a poner outro. Entonces, si yo voy a timeline con ese objeto seleccionado, me pregunta, oye, de este objeto seleccionado, ¿quieres crear una línea de tiempo? Sí, le decimos create. Y yo tengo acá una carpeta que hicimos en el otro, que estaban las timeline. Entonces, en animaciones está timeline. Y como pueden ver, ahí está la intro. Entonces, esta la voy a guardar como outro. Entonces, aquí le vamos a poner outro. Y le decimos save. Como pueden ver, se activa una nueva línea de tiempo completamente nuevita. Entonces, para nuestra cinemática final, también vamos a crear cámaras virtuales. Entonces vamos a Game Object, Cinema Machine, Virtual Cam, ¿ya? Entonces ahí creamos la 5, por ejemplo, y la voy a duplicar. Obviamente ahí ustedes pueden poner todas las cámaras que quieran. Yo voy a poner 2 para que no sea tan largo. Entonces tenemos la cámara 5 y la cámara 6. Igual como lo hicimos anteriormente, las dos cámaras las podemos seleccionar y las arrastramos dentro del outro para que quede ordenadito, ¿ya? Entonces, tomamos la más camarita y acá en la línea de tiempo llamamos a nuestro Cinema Machine Track para llamar a nuestro Cinema Machine Brain. Acuérdense que lo tiene en la main cámara.
Y acá al lado podemos poner las cámaras que acabamos de crear. Entonces la 5 la coloco acá. Ahí la acomodamos. Y la 6 la coloco al lado de la 5. ¿Ya? Le di un tamaño estándar. Después vamos a ir viendo el timing de cada plano. Súper. Entonces ahí tenemos las cámaras. ¿Qué más queremos? Queremos que nuestro monito haga una animación para la cinemática final. Entonces hacemos lo mismo. Creamos un animation track. Y acá recuerden que igual como lo hicimos con el intro, teníamos dos monitos. Teníamos el monito de las cinemáticas y tenemos el monito interactivo. En este caso, como es el monito de la cinemática, que no tenga el Rigid Body ni el Collider, vamos a llamar al Hero de la cinemática. ¿Ya? Eso es lo primero. Lo segundo, yo en Mixamo, yo ya tengo descargados diferentes tipos de animaciones, tanto para el intro y para el outro. Ahora voy a revisar las animaciones que yo quiero para el outro. ¿Ya? Acuérdense que tienen que estar configuradas. ¿Ya? Las vamos a repasar. Entonces, en Hero, como ven acá, tenemos, por ejemplo, descargué esta que se llama Fall Flat, que es básicamente que nuestro monito se caiga. ¿Ya? Entonces ahí yo quiero que el monito cuando llegue al final, mi monito se caiga, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se configura? El Rigs lo hacemos en Humanoid y le decimos aplicar. Eso es lo primero. Segundo, en Animation, recuerden siempre, por lo menos las animaciones de Mixamo vienen con ese nombre. Le voy a colocar aquí caída. Apretamos Enter para que quede guardado. Loop Time no lo voy a activar porque recuérdense que yo no quiero que se loopee. Y aquí hacemos lo mismo que hicimos en el primer video. Le vamos a decir que la rotación se bloquee y siga la orientación original. Le vamos a decir que la posición en I de los pies. Este lo voy a dejar desactivado. Después se van a dar cuenta que lo más probable tenga que activarlo. Así, pero por ahora lo voy a dejar así. Y le decimos aplicar. Entonces quiero que se caiga. Después me gustaría que mi personaje se pare. Entonces voy a descargar una animación, como ven acá, del monito parándose. ¿Ya? Ahí se está moviendo y se para. Entonces aquí repetimos lo mismo. Rigs, Humanoid, aplicar, Animation. Esto es pararse. Loop Time, no quiero. Rotación bloqueada, original. Y la posición en I a partir de los pies. Este también voy a tener que activarle el Baking to Pose, pero por ahora lo voy a dejar así para que vean qué podría pasar. ¿Qué más? También encontré una animación de un monito sacando una antorcha. Esa saqué una antorcha. Me gustó, así que la voy a ocupar. Lo mismo. Rigs, Humanoid. Y le decimos aplicar. Animación. Aquí le vamos a poner saca antorcha. Y lo mismo. Loop no queremos. Baking to pose de rotación. Y que sea original. Y que muestre que sea a partir de los pies. Y le decimos aplicar. Y el penúltimo es que también bajé una animación del monito viendo con la antorcha. ¿Ya? Entonces repetimos lo mismo. Humanoid, aplicar, animation. Esta la voy a poner antorcha, mira. Y lo mismo. Loop time no quiero. Sí que esté de forma original con el Baking to Pose. La posición en I en los pies. Y le decimos aplicar. Y una vez que mire con la antorcha, por ejemplo, mi monito me gustaría que fuera caminando. Pero Walk ya lo tengo configurado, así que no lo voy a tocar. Listo, ahí repasamos las animaciones. Entonces, la cinemática final, ¿qué es lo primero que pase? Entonces acá seleccionamos los tres puntitos, le decimos From Animation Clip. Y aquí, por ejemplo, le vamos a decir que lo primero que queríamos era que el mono se caiga. Entonces ahí le hacemos doble clic y ahí está. Entonces, si revisamos acá, ahí está el tema. Entonces, si yo muevo, como pueden ver, ahí está la caída que nosotros queremos utilizar. Obviamente está en un lugar que no quiero que pase, pero no se preocupen, seleccionamos la caída acá en la línea tiempo y recuerden que todos los objetos, sobre todo los de animación, tienen esos parámetros que es de traslación y rotación. ¿Ya? Entonces ahí con la traslación, yo por ejemplo me gustaría que la caída
no sé, pues se activara más o menos por aquí. No sé, por ahí, por ejemplo. ¿Ya? Puede ser donde ustedes quieran. Ahí. ¿Ya? Súper. Entonces se cae. Después queríamos que el mono se pare. Entonces selecciono los tres puntitos. Add Animation Clip. Y acá le vamos a decir que, por ejemplo, se pararse. ¿Ya? Entonces ahí está pararse. Vamos a revisar. Ahí como pueden ver se levanta. Pero se para en un lugar que no corresponde. ¿Cómo se lleva a la misma posición de la caída? Recuerden que le decimos a pararse, clic derecho, Match Offset to Previous Clip. ¿Ya? Entonces ahí automáticamente se va donde termina el clip anterior. Ahora, como pueden ver, se está demorando mucho en pararse el mono, entonces eventualmente podría cortar la animación y la pego. ¿Ya? Entre estos dos, como no sé si lo van a lograr observar, como pueden ver, puede haber un corte un poquito feo, ¿no? Puede haber un corte un poquito feo. Acuérdense que las animaciones, si la pueden mover un poquito, se pueden hacer una especie de transición entre las dos, para que el corte no se vea tan feo. ¿Ya? Entonces, va a caer, se va a levantar. ¿Ya? Perfecto. Después queremos que, por ejemplo, saque la antorcha. Entonces, apretamos los tres puntitos, Add from Animation Clip, y aquí le habíamos puesto saca antorcha. ¿Ya? Entonces ahí saca la antorcha, para que calce justo donde se para, clic derecho, Offset to Previous Clip. ¿Ya? Entonces revisemos si funciona. Como pueden ver, ahí está la línea de tiempo. Lo voy a hacer que se mimeticen un poquito. Ahí. Entonces, se levanta y saca la antorcha. ¿Ya? Igual se demora mucho. ¿Ya? Entonces, eventualmente podría yo que el pararse llegue hasta ahí, lo corto, voy a la animación de saca antorcha y lo mezclo un poquito para que no sea el corte tan duro. Entonces, se levanta y saca la antorcha. Súper. Saca la antorcha y ahora me gustaría que mire por la antorcha, por ejemplo. Tres puntitos, Animation Clip. Y aquí le habíamos puesto mira. Entonces, ahí está la animación de la mirar a la antorcha. Entonces, clic derecho, Offset to Previous Clip. Y me equivoqué, po, no era mira. La vamos a borrar. ¿Cómo le pusimos? Vamos a revisar acá. Le habíamos puesto... Ah, antorcha, mira. Ahí está. Antorcha, mira. Entonces, clic derecho, Offset to Previous Clip. Y ahí está. Entonces, ahí está. Y también lo vamos a cortar un poquito. Por ejemplo, ahí empieza a mirar. Entonces cortamos la animación y lo mezclamos para que no se vea tan... Ahí un poquito. Para que no se vea tan duro el cambio. Ahí mira y baja. Y cuando baja, por ejemplo, me gustaría que el monito saliera caminando. Entonces apretamos los tres puntitos. Animation Clip. Y le decimos Walk. ¿Ya? Lo mismo, clic derecho. Offset to Previous Clip. Y este acuérdense que lo podemos duplicar varias veces para que básicamente salga caminando. Por ejemplo, hasta ahí. Súper. Entonces, como pueden ver, podemos poner millones de animaciones, contar toda una película sin ningún problema. ¿Ya? Como ya tenemos eso listo, le vamos a poner los dos planos. ¿Ya? En este caso lo voy a hacer solamente con dos planos para que no sea tan largo. Ustedes obviamente pueden hacer todos los que quieran. Y ahí voy a poner dos planos. Ya le enseñé en el video anterior cómo se pueden mover de forma manual las cámaras, pero también hay una forma que es más rápida, que es la siguiente. Fíjate. Ustedes acá, en perspectiva, colocan el encuadre que quieren. Por ejemplo, cuando se caiga la cámara 5, me gustaría que más o menos que hiciera ese encuadre. ¿Vale? Ustedes colocan el encuadre que quieren. En el Hierarchy seleccionan la cámara virtual, que en este caso es la 5, y apretan. En Mac es Command Shift F. En Windows es Control Shift F o Alt con Alt Shift F. Creo que es Control, ¿ya? Igual de todas maneras, acá en Game Object pueden ver el shortcut que se llama Align with View. En Mac, como les decía, es Command Shift F. Creo que en Windows es Control, creo. Ahí coméntenme cuál era. Súper.
Entonces ya puse la cámara 1. Entonces si revisamos la línea de tiempo, como pueden ver, la cámara 5 ya está alineada exactamente como yo quise. ¿Ya? Y la cámara 6, por ejemplo, me gustaría que, no sé, vamos a ponerle ahí un poquito, un plano medio americano, un poquito 3/4, pensando que él le va a levantar la mano. ¿Ya? Más o menos podría ser por ahí. Por ahí. Entonces hago el encuadre, selecciono la cámara virtual y aprieto lo mismo, Command Shift F. ¿Ya? Entonces es una forma rápida de ir haciendo los cambios. ¿Ya? Entonces si revisan abajo, acá, el Game, parte en el plano que habíamos dicho y cuando se va levantando, cambia de plano y lo agarra ahí. Mira con la antorcha y sale caminando. Buenísimo. Entonces ya tendríamos listo la línea de tiempo. Lo único que nos estaría faltando es, obviamente, como pueden ver acá, van a haber dos monitos en la escena. ¿Ya? No queremos que hayan dos monitos en la escena. Exactamente lo mismo. Podríamos activar el Activation Track y podríamos decir que el monito de la cinemática lo ponemos acá adentro y el monito de la cinemática, por ejemplo, queremos que se vea todo el rato. Entonces ustedes agrandan activo y vamos a ver solamente el monito de la cinemática. Pero no queremos que el monito interactivo se vea. ¿Ya? Entonces podríamos crear otra cinemática, o sea, otro Activation Track, ponerlo después, afuera, y le decimos que el monito interactivo está acá adentro. Entonces, como pueden ver, cuando parta la cinemática se va a ver solamente el monito de la cinemática y cuando termine va a, entre comillas, activar el monito interactivo, pero no se va a ver porque básicamente la cinemática podríamos decirle que llegue hasta aquí. Entonces, ese activo nunca se va a ver, por ejemplo. No es la solución más elegante, pero para un prototipo funciona. Súper, ¿cómo le puedo decir que la línea de tiempo en este punto aquí se detenga? ¿Cómo se hacía? Podemos crear un track que, por ejemplo, sea un signal track, que mande una señal. Ya lo hicimos esto, ¿ya? Pero igual lo vamos a volver a repetir. Entonces, ¿qué objeto quiero que envíe la señal? En este caso, me gustaría que la cinemática outro mande la señal, ¿ya? Entonces aquí me pregunta, del grupo del Virtual Camera Outro, ¿quieres crearle una señal o un signal receiver? Sí, ahí la crea y en los tres puntitos creamos una nueva señal. Entonces acá, en las opciones, donde dice Emit Signal, le decimos Create Signal. Aquí me pregunta dónde la quieres guardar. Acuérdense que habíamos creado una carpeta de señales. Y esta la vamos a decir que, por ejemplo, sea, no sé, final. No, vamos a poner el nombre final, por ejemplo. Y le decimos Save. Entonces, ¿qué queremos que pase ahí? ¿Qué queremos? Por ejemplo, nosotros queremos que el sistema se ponga en pausa. Que esta línea de tiempo se ponga en pausa ahí. Entonces, como yo se lo asigné al mismo objeto que tiene la línea de tiempo final, yo ya lo tengo ahí, le digo que el objeto Playable Director. Ahora, ¿qué era el objeto Playable Director? Fíjense en esto. Si yo selecciono el grupo de la cámara de la cinemática final, se van a dar cuenta que tiene un componente que se llama Playable Director. El componente Playable Director básicamente es un componente que maneja todas las líneas de tiempo. ¿Ya? En este caso está manejando la línea de tiempo del final. Y si yo selecciono la cinemática inicial, el grupo, se van a dar cuenta que también tiene un Playable Director, solo que la cinemática inicial maneja el intro, la cinemática inicial. ¿Ya? Entonces, si volvemos acá, le podemos decir que la cinemática final del outro, del objeto outro, ¿qué le vamos a decir? Le vamos a decir que el Playable Director, el Playable Director, a esta línea de tiempo le diga pausa. ¿Ya? Ojo, no le coloquen stop, porque si le colocan stop, la línea de tiempo se va a ir al último fotograma. ¿Ya? Y en este caso yo le quiero decir pause. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando la línea de tiempo vaya avanzando, 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 llegue aquí, ahí, ¡pum!, la línea de tiempo del final se va a detener. Eso es lo primero. Y lo segundo es que la cinemática final, bueno, no solo la cinemática final, todas las cinemáticas en Playable Director, como ven acá, hay una opción que se llama Play on Wake. Eso significa que si esto está activado, ustedes solamente con ponerle play al juego, al sistema, todas las líneas de tiempo se van a ejecutar.
Pues yo no quiero eso. Yo quiero que esa línea de tiempo se ejecute cuando llegue a cierto punto. Entonces el play on wake lo desactiva. ¿Ya? Y guardamos. Súper, entonces tenemos toda la cinemática ya hecha final. Ahora solamente nos faltaría activarla. ¿Cómo la podemos activar? Fíjense acá. Pensando que en mi escenario, más o menos en esta zona, yo activé, o sea, yo hice todas las animaciones de mi cinemática final. Entonces por aquí podría activarla. ¿Ya? ¿Cómo podríamos activarla? Igual como lo hicimos con el objeto interactivo, podríamos poner un cubo o una pelota o lo que ustedes quieran. Y este cubo, por ejemplo, podríamos que cubra un rango. ¿Ya? Por ejemplo, ahí, que cubra un rango. Ahora, ojo, yo voy a poner un solo cubo, pero ustedes eventualmente podrían poner varios cubos. Entonces, si toco un cubo, manda a una cinemática. Si toco otro cubo, me manda a otra cinemática. Y si toco otro cubo, me manda a otra cinemática. ¿Ya? Pensando que pueden haber diferentes tipos de finales, diferentes tipos de desenlaces. ¿Ya? Así que bien interesante eso. En este caso lo voy a hacer con uno. ¿Ya? Entonces más o menos por aquí. ¿Ya? Entonces lo mismo, yo no quiero que la gente vea esto. Entonces, ¿cómo se hacía? Desactivo el Mesh Render. Pero yo quiero que esta zona sea interactiva. ¿Cómo se hacía? Lo convertimos en un trigger. Y guardamos. Súper. Entonces con eso estaríamos listos. Lo único que nos falta es hacer el último código. Vamos a ir a nuestra carpeta de códigos. Y vamos a crear un pequeño código. Clic derecho, Create, C# Script. Y le vamos a poner T de trigger final. Trigger final. Doble clic y ahí nos abre. Lo que queremos hacer acá es básicamente que cuando alguien entre al trigger, active la cinemática final. Eso es lo que queremos hacer. Entonces, de alguna manera podríamos llamar a la cinemática, a este playable director. Entonces podríamos llamarlo como una variable. Si te das cuenta, yo solamente escribo play y si te das cuenta, no me aparece ningún playable director. No aparece. ¿Por qué? Porque por defecto, las librerías que vienen por defecto no utilizan el playable director. Entonces, para poder llamar una variable player director, tenemos que llamar una librería. ¿Ya? Entonces vamos a llamar una librería de Unity Engine playables. ¿Ya? Y dentro de playables está el playable director. Entonces, con esa librería cargada, yo podría decirle public y si escribo play, no me la detecta porque no sé por qué no me la está detectando. Pero básicamente acá podríamos copiar y pegar. Eso, como pueden ver, se escribe playable director. Entonces aquí les ponemos playable director. ¿Ya? Y como pueden ver, aparece la variable. Bueno, ahora sí me la aparece. Bueno, dale. Le vamos a poner un nombre. Le vamos a poner playable director outro. ¿No? Y acuérdense que este es un nombre nomás. Es un nombre. Súper. Entonces, ya tenemos la variable que va a controlar la cinemática final. Entonces, ¿qué le podríamos decir? Le podríamos decir que el código automáticamente encuentre este objeto. ¿Ya? ¿Quién tiene este objeto? Veamos. Lo tiene el objeto que se llama grupo BC outro. Ese es el objeto que tiene la línea de tiempo final. ¿Ya? Entonces vamos a encontrar ese objeto, grupo BC outro. De hecho, le voy a copiar el nombre y lo vamos a pegar acá. ¿Ya? Entonces acá le podríamos decir que pd igual outro, o sea, pd outro es igual a qué? A un game object, y aquí repetimos exactamente lo mismo, es un play object, game object, find, que se llama, y aquí pegamos, que se llama eso, y una vez que lo encuentre, le vamos a decir que le robe el componente de playable, y aquí repetimos lo mismo, playable director. ¿Ya? Y es que al final, paréntesis, y me queda un poquito chiquitito esto, lo vamos a achicar, ahí sí, y le decimos punto y coma, ¿ya? Entonces, lo mismo que hicimos en el código anterior, también nos puede servir para encontrar el objeto que se llama grupo
Virtual Camera Outro y le robe el componente de palabra directo. Entonces ahora dentro de PD Outro está toda la cinemática final. Entonces no vamos a ocupar el update y como es un trigger, le vamos a decir void on trigger, enter. Entonces le voy a decir, cuando entren al trigger final, ¿qué le voy a decir? Le voy a decir que pd outro.play. Ahí se van a dar cuenta que cuando ustedes coloquen punto, les van a salir todas las opciones del Palabra Director. Y hay una opción que se llama play, que básicamente reproduce. ¿Ya? Listo, estaríamos listos. Guardamos el código. Volvemos a Unity. Seleccionamos el trigger final y le asignamos el código de trigger final. ¿Vale? Entonces, ahora en teoría, deberíamos tener todo el prototipo funcionando. Vamos a ver qué tal. Y le ponemos play. Entonces ahí parte, mi monito se estira, gira la cámara y se vuelve interactivo. Entonces si yo voy para acá, suena, se levanta. Si yo salgo de acá, suena, baja. Y si yo voy al trigger final, activa la cinemática final. Mi monito se para. Ahí se levanta, saca la antorcha, mira a su alrededor y se va caminando. ¿Sí? Y vamos a revisar, todavía no le he sacado el play, vamos a revisar si la cinemática final se detuvo donde le dijimos. ¿Ven? Y como pueden ver, la cinemática está en pausa en la zona que le dijimos. ¿Por qué lo dejé en pausa? Porque cuando hagamos la versión final, no el prototipo, la versión final, en ese minuto podríamos empezar a llamar créditos, a lo mejor el nombre del cortometraje, que vayan subiendo los créditos, no sé. Ahí podemos ocupar esto para diferentes tipos de cosas. ¿Ya? Así que buenísimo. Con eso estaríamos listos. Y como les mostré en clase, ¿cómo podemos exportar? Disculpen que voy a cargar el computador que se me va a apagar. ¿Cómo podríamos exportar toda esta cinemática? ¿Ya? La podríamos exportar, claro, como un ejecutable, mandar el ejecutable. Creo que sería mucho el SEO. Igual, como ya tenemos la película hecha, a lo mejor queremos el feedback del profe, queremos el feedback del cliente, o de nuestro director, o de nuestro supervisor, etc. Entonces, ¿cómo podríamos portar esto de una forma mucho más agradable y mucho más fácil de manejar? Ustedes van a Windows, van a Package Manager, y acá arriba, acuérdense que tienen que estar en Unity History, ¿ya? Y acá en el buscador, ustedes colocan Record, solamente escriben Record y les va a salir la opción de Recorder. Recorder es un pequeño package que lo que hace es que te graba como lo jugable y una vez que termine lo jugable te lo exporta automáticamente como un video. ¿Vale? Se llama Recorder. Entonces cerramos esta ventanita. Como pueden ver ya lo instaló. Cerramos esta ventanita. Vamos a Windows. En General van a ver que apareció algo que se llama Recorder. Y acá podemos activar Recorder Window. ¿Ya? Es una ventanita muy chiquitita. Acá les recomiendo que tengan activado este botón que se llama Exit Play Mode. Actívenlo. ¿Para qué? Para que cuando le digamos Start Recording, automáticamente el sistema le ponga play. Y cuando pongamos Stop Recording, el sistema automáticamente se pone en Stop. ¿Ya? Entonces ese botón te lo recomiendo. Donde dice Add Recorder, ustedes eligen que quieren grabar. En este caso yo quiero grabar una película. ¿Ya? ¿Qué queremos grabar? Aquí como puedes ver dice, ¿qué quiero capturar? Yo en este caso quiero capturar la escena de juego, el Game View. ¿Qué resolución? Full HD. ¿En qué pixel ratio? En este caso le voy a decir 1.9 para que sea un poquito más apaisado de repente. ¿Quiero que incluya audio? Sí. ¿Qué formato quiero? Como puedes ver acá, voy a checarme un poquito. Ahí sí. ¿Qué formato? Como puedes ver, ahí hay ProRes. No te lo aconsejo porque es un poquito pesado. El WebM no te lo recomiendo.
creo que un MP4 mucho más sensato, no pesa tanto y súper bien, ¿ya? Pero ustedes pueden elegir el que quieran. Yo te recomiendo H264. Quality, en este caso le decir high, y te pregunta, ¿cómo quieres que se llame? Yo lo voy a dejar acá como movie, pero ahí ustedes le pueden poner el nombre que ustedes quieran. Y en path, eligen dónde lo quieren guardar, ¿ya? En este caso, yo voy a elegir acá los tres puntitos y lo voy a guardar en el escritorio, ¿vale? Y eso sería todo. Entonces, ¿cómo se graba? Apretamos el botón Start Recording y miren lo que pasa. Clic. Y empieza a correr. Ahí está corriendo. Y como pueden ver, vamos a interactuar. Ahí sonó. O sea, ahí se dan dar cuenta que sí sonó. Después salimos el cubito, baja. Y nos metemos en la cinemática. Vale. Voy a dejar eso ahí para que lo vean. Ahí está la cinemática. Está la cinemática final. Nuestro monito mira. Y sale. Y acá, por ejemplo, le digo Stop Record. Entonces, si vamos al escritorio, como pueden ver, ahí me creó un video, Movie 001, y si la abrimos, como pueden ver, está toda la cinemática. Y si vamos de acá, como pueden ver, ahí suena, como les decía, y si salgo, ahí suena, ¿ya? Así que eso es una buena forma para, por ejemplo, exportar una experiencia interactiva y mandárselo al cliente, a la gente, subir las redes sociales, YouTube, no sé, donde ustedes quieran. Así que eso, ya, entonces como pueden ver es bastante simple. Lo otro, que no lo nombré. Acuérdense que en las cinemáticas, tanto iniciales como finales, ya, por ejemplo, no sé, pues si vamos a la inicial, como ven acá, acuérdense que también podemos crear track de audio, ¿ya? Entonces podemos crear un track de audio. Aquí nos va a decir, oye, ¿qué objeto tiene un audio source? Podemos crear eventualmente un objeto vacío que se llame, no sé, sonidos, por ejemplo, y le damos el componente de audio source. Entonces, en la cinemática inicial, arrastramos este OKMobject vacío de sonidos y como pueden ver ahora, podemos poner diferentes sonidos. Por ejemplo, ahí podemos poner monedas, más adelante podemos poner acá, no sé, hay una risa malévola, ¿vale? Entonces ahí, como pueden ver, podemos ir creando muchas capas de audio y podemos ir, igual que en Premiere, igual que en After Effects, igual que en Audition, básicamente en todos los programas que hay en línea de tiempo, y jugando y creando diseños sonoros. Entonces si le coloco play, como pueden ver, ahí podemos ir jugando con los sonidos, los diálogos, la voz en off, ¿ya? Podemos ir creando diferentes atmósferas. Eso se me había olvidado comentarles. Así que eso pues queridos, espero que les haya gustado, espero que haya quedado un poquito más claro. Obviamente cualquier cosa me avisan y que estén muy bien. Cuídense mucho. Chau, chau.